Hola, bienvenido a este nuevo episodio de la clase, a este nuevo video en el que vamos a hablar acerca de el Éxodo y los 10 mandamientos. Es un tema que todos conocemos, yo sé que cada uno tiene una visión, una imagen de este tema por películas, por narraciones, porque conoce de la Sagrada Escritura, porque conoce la historia, la ha escuchado. Entonces, espero que entre todo ese cúmulo de conocimiento, pues, aportemos un granito más a formar esta idea. ¿Ok? Bien, la palabra éxodo, fíjese que significa salida. De ahí viene el nombre, ¿verdad? El libro del Éxodo habla de cómo, pues, Moisés, que es el personaje principal de esta etapa de la historia de la salvación, pues da ese paso hacia adelante con la ayuda de Dios y saca al pueblo de Israel del país de Egipto para salir a la tierra prometida. ¿Ok? Así que eso es lo que veremos en este temita. Bien, entonces vamos a ver la figura principal de esta etapa de la historia de la salvación, que es Moisés. Moisés es una figura muy peculiar, es una figura que inspira mucho, ¿verdad? No solamente, como lo he dicho, por las historias del cine, por tantas cosas, sino que es un personaje muy querido, muy amado, no solamente por cristianos, sino que también por los judíos, ¿verdad? Es un personaje muy importante en la tradición judeocristiana e incluso también en la tradición musulmana. Pero bien, no vamos a meternos a ese tipo de estudio, ¿verdad? Vamos a lo que nos compete. Fíjense que para los egipcios la terminación Mses, esa raíz de donde proviene el nombre de Moisés, significa engendrado o entregado. Si se fijan, esa terminación Mses está presente en muchas palabras, sobre todo en el nombre de los faraones, Ramsés. Ramsés literalmente significa entregado o engendrado de Ra, hijo del dios Ra. Literalmente, los faraones eran considerados hijos de Dios, hijos del dios Ra. Por tanto, si se fijan en la cultura egipcia, los faraones se casaban con sus hermanas, tenían y descendencia con sus hermanas porque si se casaban con otra persona, consideraban ellos que manchaban el linaje divino, que evidentemente pues iban a contaminarse con sangre no pura, con sangre no de los dioses. Hay una película muy genial acerca de esto, ¿verdad? Y que sí vale la pena verla. Es la de Éxodo, Dioses y Hombres. Es genialísima, se la recomiendo. Es una versión muy buena de esta historia. No es totalmente bíblica, pero se la recomiendo. También otra película que les puede servir mucho para comprender la cultura egipcia y tal, pues es la de DreamWorks, la de Moisés. Es súper genialísima también. Les puede ayudar un montonazo. Bien, perdón ahí por mi propaganda al cine, pero es que a veces las películas no solamente sirven para entretener, sino que también para aprender. Bien, entonces, Moisés, pues literalmente significa que es un hijo del agua, es alguien que fue engendrado por las aguas. Todos conocemos la historia de Moisés, la voy a contar así rapidito porque yo sé que todos tenemos esa cultura de conocer a Moisés. Sabemos que los faraones del tiempo de Moisés, sobre todo de la niñez de Moisés, no querían al pueblo judío. Los explotaron al máximo y llegaron al punto de que quisieron controlar la natalidad de los judíos y por tanto decretaron que los niños de recién nacidos hasta 2 años y tenían que morir, porque ellos los consideraban que se estaban reproduciendo muy rápido y que dentro de poco iban a ser muchos hombres en contra de ellos y los veían como una amenaza, que los judíos iban a atentar contra el poder egipcio.
cosa que pudo haber pasado, cosa que evidentemente es válida. Ojo, no estoy validando que los hayan matado, pero evidentemente, pues por esas razones políticas, económicas, pues es que los faraones intentaron aniquilar a los varones, bueno, lo lograron, ¿verdad? Mataron a los varones judíos. Entonces, la madre de Moisés, muy afligida porque no quería perder a su hijo, pues lo puso en una canastita y lo dejó ir a su propia suerte en un río. El río más famoso del mundo mundial, que es el río Lempa, no, es el río Nilo, uno de los más grandes, uno de los más largos y más famosos del mundo mundial. Entonces, en el río Nilo, pues cuenta la Sagrada Escritura que estaba la hija del faraón a las orillas de un determinado lugar bañándose y vio a lo lejos su canastita. Eh, la canastita de Moisés pues fue llevada ante la presencia de la princesa y pues vio que era un niño y lo adoptó. La hermana de Moisés que estaba allí viendo la escena pues rapidito fue busa la chiricutía, le dijo que si quería conseguir a una nodriza para que se lo cuidara y ella se lo concedió y ella se lo llevó a su propia madre, ¿verdad? Así que la mamá podía estar segura de que su hijo no iba a perecer. Moisés creció bajo la tutela de la hija del faraón y por tanto fue tratado como un egipcio de alto rango, casi como un príncipe, ¿verdad? Entonces, así más o menos resumida es la historia de Moisés, ¿verdad? Perteneció a la tribu de Leví, su padre pertenecía a esa tribu, por tanto hereda ese rasgo de su padre y la tribu de Leví pues estaban destinados a ser sacerdotes, eran los sacerdotes de Israel, ¿verdad? Entonces él estaba ya de nacimiento, estaba destinado a ser una persona grande. ¿Cuál fue su misión? Liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Fue algo que no lo logró tan fácilmente, costó, porque evidentemente el pueblo de Israel luchó y perseveró hasta el final, ¿verdad? Pero fue una tarea muy dura, muy difícil, porque no se la pusieron en bandeja de plata, tuvo que pasar mucho tiempo para poder lograr esta liberación. Uno de los rasgos más sin rastro alguno en la Sagrada Escritura, o sea que casi Moisés fue el único casi que lo logró, es que él fue un mediador entre Dios y los hombres. Fíjense que una de las grandes críticas que se hacen a lo largo de la historia es que cómo es posible que un ser humano común y corriente sea intercesor entre Dios y los hombres y el único mediador es Jesucristo, pero en ese entonces no estaba todavía Jesucristo en este mundo físico, ¿verdad? Sí estaba en el mundo de Dios, por así decirlo, pero no en el mundo físico. Entonces Moisés sí cumplía este rol, porque él era prácticamente el único que podía tener contacto directo, casi directo con Dios. La Sagrada Escritura narra de que cuando salía de hablar con Dios, su rostro era muy brillante, su rostro era hasta divino porque reflejaba aquel fulgor que Dios le había manifestado. Entonces, el tipo, o sea, era genialísimo hasta en eso porque evidentemente no había nadie más que pudiera comunicarse de una forma directa con Dios. Dos lugares muy importantes en la historia de Moisés, pues el Mar Rojo, todos conocemos esa escena del Mar Rojo, que fue lo que pasó allí. Hay un canto, una alabanza o un corito, no sé cómo le llaman nuestros hermanos evangélicos a sus cantos, pero a mí me encanta mucho, es el himno de victoria. Se recuerdan cuando dice esa parte, ¿verdad? Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, ¿verdad? Es como esa prueba definitiva de confiar en Dios. Entonces, el Mar Rojo es importante por eso, ¿verdad? Luego está el monte Sinaí, que es allí donde se van a dar los 10 mandamientos, donde Moisés pues plasma en las piedras esas leyes y más adelante lo vamos a ver, por eso no me voy a entretener. Pero son dos lugares que son muy emblemáticos en la vida y en la historia de Moisés. Hay diferentes hechos que marcan también la historia de Moisés y es que se recuerdan que cuando el pueblo de Israel sale
del Mar Rojo pasa por el Mar Rojo y se enfrentan en el desierto, pues ellos iban renegando que al menos en Egipto tenían comida segura, mala, pero segura. Entonces ellos le reclaman a Dios de que no tienen nada que comer y que es más preferible volver a Egipto que quedarse a morir ahí en el desierto. Entonces Dios escucha las súplicas y les manda el maná. Fíjense que maná, la palabra maná, no es ese grupo mexicano que usted está pensando ahorita. Maná significa ¿qué es esto? Literalmente, cuando el pueblo de Israel se despertó un día en la mañana y vio en el desierto una capa como de agua, como de rocío, y que era en forma de bolitas como harina, eh, ellos la primera expresión que dijeron fue esa. En hebreo se dice manú. Manú, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que estamos viendo en el desierto? Y de ahí viene su nombre de maná. No sé en qué momento esa U pasó a la letra A y tenemos ese nombre, ¿verdad? Pero maná literalmente significa ¿qué es esto? Ustedes seguramente, al igual que yo, nos levantamos temprano y si se fijan, cuando nos levantamos tempranito, en los jardines, sobre todo en los que hay grama, si usted logra ver la superficie con los primeros rayos de sol, usted se da cuenta que hay como una especie de capita de agua que usted dice, bueno, ¿y será que habrá llovido? No, pero no hay señas que haya llovido. Ese rocío de la mañana, así prácticamente era el maná. Esas bolitas la gente las iba recolectando y hacían pan de ella. Entonces, eso es el maná. Luego, en el desierto, pues pasaron un montón de cosas. Se recuerdan que pasaron dando vueltas 40 años porque en el monte Sinaí pues habían adorado a otro Dios y Dios es un Dios celoso y evidentemente no le gustó y por tanto uno de los castigos fue ese, ¿verdad? Andar por el desierto vagando 40 años para purificarse de ese pecado, ¿verdad? Entonces, en el desierto pasaron un montón de cosas, pero una de las más importantes es que sufrían mucho con las plagas, ¿verdad? Entre comillas plagas, porque eh, sí, eran como una especie de castigo que Dios mandaba para que se arrepintieran y se acordaran que quién era su Dios. En una de esas tenían mucha sed y en un lugar que se llama Meribá, Dios le dijo a Moisés que golpeara una roca para que saliera agua. Moisés parece que duda y golpea 2 veces la roca y solamente por haber hecho 2 veces ese golpe, pues Dios, entre comillas, lo castiga y le dice que no va a entrar en la tierra prometida, que se va a quedar a las afueras. Y por eso es que Moisés va a morir en el monte Nebo. Muere allí y a lo lejos, pues logra contemplar la tierra prometida. El monte Nebo, allí en la plataforma está los mapas de la geografía bíblica para que vayan viendo ahí. Lo ideal sería que cada clase, pues ya lo he repetido varias veces, que tengan su mapa y que vayan tachando los lugares así como más importantes que voy mencionando, para que tengan un mapa mental de cómo fue el recorrido del pueblo de Israel hasta la tierra prometida. Entonces en el monte Nebo, ahí a la derecha más o menos del Mar Muerto, si es que tiene su mapa allí a la mano, pues desde ahí contempló, desde lo alto del monte Nebo, contempló la tierra prometida y ahí muere, ¿vean? Ahí muere. Evidentemente, pues ahí toma el lugar de Moisés, en lugar de Moisés queda Josué, pero ese es otro tema. Una de las curiosidades que más nos ha llamado la atención a lo largo de la historia es el nombre de Dios. Fíjense, el nombre de Dios es ese. Esos símbolos que ustedes ven allí en hebreo es el nombre de Dios. El hebreo clásico carece de vocales. Solamente son consonantes. Entonces, traducido ya a nuestro idioma, el nombre de Dios está compuesto por una Y, una H, una W y una H. A estas 4 letras se le llama el tetragrama, es decir, el gran nombre. Para los judíos, el nombre de Dios era súper sagrado.
Entonces, ese nombre de Dios, la flecha solamente aparece para recordarnos que en hebreo se lee de derecha a izquierda, no es como nosotros que leemos de izquierda a derecha. Entonces, el nombre de Dios era tan sagrado que nadie lo podía pronunciar solamente porque sí. Así que, fíjense que a los hebreos se les ocurrió una grandiosa idea. Y es que cuando el nombre de Dios aparecía en sus textos, ellos no lo pronunciaban porque lo tenían prohibido. Entonces utilizaban como sinónimo la palabra Adonai. Cuando alguien mencionaba la palabra Adonai, quería decir que quería hablar del Dios, pero el nombre de Dios estaba prohibido, entonces para no incurrir en pecado, utilizaban la palabra Adonai. Entonces vienen nuestros hermanos evangélicos cuando tradujeron la Biblia al alemán, que fue el primer idioma al que se tradujo, del latín al alemán, fíjense que ellos se encontraron con esas letras, con el nombre de Dios. Entonces dijeron, vamos a hacer lo siguiente, vamos a tomar las vocales de la palabra Adonai y se las vamos a agregar a las consonantes del nombre de Dios. Y resultado, tuvieron el nombre de Jehová. ¿Cómo le llaman nuestros hermanos evangélicos a Dios? Jehová. En algún momento las letras evolucionaron, no sé en qué consistió cada una de las evoluciones, pero hasta el día de hoy le conocemos como Jehová. Vienen los católicos y pues ellos dijeron, a Moisés se le reveló el nombre de Dios y el nombre de Dios, según que es yo soy el que soy. Traducido eso a una sola palabra, Dios es el ser. Dios es el ser máximo. Yo soy el que soy, yo soy el ser que subsiste por sí mismo. Entonces, el verbo ser en hebreo se dice Yahvá. Y es por eso que los católicos le llaman, en algún momento esa A cambió en E, y los católicos le llaman a Dios Yahvé y los evangélicos Jehová. Si se fijan, es cuestión de traducción nada más, ¿verdad? Es cuestión de traducción. Dios, pues evidentemente, tiene su nombre que quizás nadie lo conoce a la perfección, porque cada vez que tú conoces algo lo posees, ¿verdad? Y poseer a Dios no se puede, ¿ok? Pero ahí está el por qué unos le llaman de una forma y por qué otros de otra. En el desierto, pues sabemos que pasamos 40 años vagando hasta llegar a la purificación y pues la conquista, que la tierra prometida hay que conquistarla, no es que los haya estado esperando con los brazos abiertos solo para llegar a habitarla, sino que la deben conquistar. Y pues no va a ser algo fácil. Esto ya le va a tocar a Josué, que el siguiente tema es este señor y cómo se fue realizando la conquista. Entonces lo vamos a dejar para el siguiente tema. Ahorita solamente vamos a hacer un apunte sobre los 10 mandamientos. Todos los conocemos, más o menos conocemos varios de los mandamientos que son de la ley de Dios y por tanto, pues todos sabemos más o menos de qué va. Fíjense, el pueblo de Israel pues ya es libre de la esclavitud de Egipto y se establece una alianza, se vuelve a establecer una alianza, ¿verdad? Esa alianza que se hace, ese pacto que se hace con Dios, pues cada etapa, cada nuevo personaje la va a ir renovando y pues a Moisés le tocó hacerlo a través de las tablas de la ley. Entonces esa alianza se necesita para que el pueblo cumpla su pacto y por eso es que surgen los 10 mandamientos. Y como ya lo dije anteriormente, pues fueron dados en el monte Sinaí. Allí en su mapa del creciente fértil, si se fija en el lado inferior izquierdo, allí por el Mar Rojo, en medio de los dos cachitos esos que parece que tiene el Mar Rojo, pues ahí está el monte Sinaí para que lo pueda ubicar, ¿vean? Esos 10 mandamientos son estos, todos los conocemos, algunos más que otros. Fíjense que son súper curiosos, ¿verdad? Todos son prohibiciones, pero, pero fíjense que son un límite. Son un límite que, o sea, usted
decide libremente traspasarlos. Por ejemplo, ¿verdad? Los que conducimos o los que manejamos un carro, una moto o cualquier tipo de transporte, tenemos que respetar las leyes de tránsito. Si yo llego a un semáforo y veo que la luz está en verde, yo sé que puedo pasar, pero si está en rojo, sé que no debo de pasar. Así son los mandamientos. Los mandamientos son como esos semáforos que te dicen, precaución, precaución, no pases de aquí. Si pasas de aquí te vas a meter en un problema. Entonces, ahí está el pleito, ¿verdad? Si te dice que tienes que honrar a papá y a mamá, ¿por qué les gritas? ¿Por qué no les haces caso? ¿Por qué no los visitas? ¿Por qué no les dedicas tiempo? ¿Por qué ni siquiera ayudas en los gastos del hogar, sino que te lo gastas en Netflix, en Disney, en todas esas cosas que son legales y tal, pero evidentemente hay que ayudar en casa, ¿verdad? Entonces, el mandamiento lo que te dice es, hasta aquí es el límite donde puedes llegar. De aquí en adelante te tienes que hacer cargo de las consecuencias porque tú libre has decidido traspasar este límite. ¿Verdad? Son como señales que te dicen, piénsatelo bien antes de pasar de aquí. Sirven para instruir y guiar, aunque parezca que nos coartan la libertad, pero no, son directrices que nos ayudan a ir caminando de una forma mejor. Y evidentemente, pues, si eres creyente, los mandamientos te afectan de una forma directa, pero si no eres creyente, pues hay una ley natural, ¿verdad? Que dice, haz el bien y evita el mal y nunca hagas lo que no quieres que te hagan a ti. Todos los mandamientos son esos. ¿A quién le va a gustar que lo maten? ¿A quién le va a gustar que le roben, que digan mentiras, que le quiten la mujer, el hombre, que le quiten lo que sea, que a nadie nos gusta que nos hagan el mal. Entonces, es eso, ¿verdad? O sea, nos ponemos de acuerdo, tenemos algo en común para no caer en esos errores. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Ojalá que este tema les haya llenado muchísimo, que les haya servido de mucho y nos veremos hasta la próxima. Un gusto.